El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. En los primeros años de la Iglesia ya se advertía de la presencia de engañadores que querían introducirse en las congregaciones con la finalidad de llevar error y causar divisiones. Hoy esa voz de alerta se sigue manteniendo activa, más todavía en estos tiempos donde Jesús mismo anunció que habría engaño. Para nosotros, entonces, es fundamental conocer lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, la palabra revelada de Dios, para descubrir cuándo estamos frente al error. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. La importancia de conocer la palabra es el título que le hemos dado a estos mensajes, tomando lo que dice Judas en su carta y también lo que escribe el apóstol Pedro. Es demasiado importante que un hijo de Dios, una hija de Dios, conozca la palabra del Señor. Ella es la que nos guía, nos dirige. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Y si los primeros creyentes, los apóstoles, advirtieron sobre falsas ideas, falsas ideologías que querían introducirse en la iglesia. En los primeros años, imagínense, estamos hablando del primer siglo después de Cristo. ¿No cree usted que hoy el engaño es mayor? También recordamos esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando en Mateo 24 advirtió y dijo: mirad que nadie os engañe. Jesús habló de falsos cristos, falsos profetas que se levantarían con la finalidad de engañar. Por lo tanto, debemos esforzarnos en conocer la palabra de Dios. Esforzarnos en conocer más y más a nuestro Dios. Eso es vital para evitar cualquier clase de engaños. Bienvenidos, bienvenidas. Dios les bendiga. Esto es En Línea con Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Vamos a la carta que se escribe a Tito, capítulo 3. Dice el versículo 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Subrayemos esta instrucción que está dando el apóstol Pablo. Dice que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Habla de la ocupación. Ocuparse en buenas obras. Nos dice preocupación. No es lo mismo.
cuántas cosas a nosotros hoy nos preocupan. La Biblia dice que debemos ocuparnos en buenas obras. Ocuparnos en buenas obras. Parte de esas buenas obras es estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Y fíjese que habla de buenas obras. Las buenas obras son producto de un buen corazón. Un buen corazón hará buenas obras. Alguien puede decir, pero ¿puede alguien hacer buenas obras y no tener un buen corazón? Probablemente alguna que otra buena obra, ¿no es cierto? Pero es imposible que alguien que tenga un buen corazón, un corazón sincronizado, sintonizado con el corazón de Dios, no haga buenas obras. Un paréntesis, porque en el mundo también hay gente que hace buenas obras y hace buenas obras sin tener a Dios en su corazón. Por eso hago esta distinción y espero darme a entender. Pero mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas sin provecho. ¿Y sabe por qué quise compartir esta porción bíblica? Porque es saludable que seamos selectivos también en las conversaciones que nosotros mantenemos y con quienes nosotros conversamos. Porque hay conversaciones, aunque sean bíblicas, entre comillas, aunque tengan que ver quizá con la fe, pero pueden llegar a ser conversaciones inútiles, pueden llegar a ser conversaciones vanas y sin provecho. Insisto, aunque estemos hablando de las cosas del Señor, entre comillas, puede ser que estemos manteniendo conversaciones que no están produciendo fruto, conversaciones que son vanas. Por eso debemos saber enfocarnos, debemos saber ser selectivos con la clase de conversaciones que estamos manteniendo. Que esas conversaciones sean de edificación, que esas conversaciones nos sirvan para el crecimiento, no para discusiones con ideas que no producen fruto. Por eso que debemos conocer lo que dice la palabra. Por eso que nuestro estudio está bien que nos juntemos con otras personas para estudiar la palabra, pero también debemos esforzarnos en un estudio personal, que la palabra de Dios se me ilumine a mí en lo personal, en mi intimidad con el Señor. Quizás esto es algo nuevo para algunos. Incluso por ahí hasta de un poco de temor. Pero debemos esforzarnos en aquello, porque mientras más estemos relacionados con la verdad, inmersos en la verdad, en la palabra de Dios, en la sana doctrina, eso nos va a ayudar a nosotros a saber desechar lo que no corresponde a eso, a aquello, a la sana doctrina, a la verdadera enseñanza. Y la Biblia es muy clara. Dice, pero evita las cuestiones necias. Así dice la Escritura. Estoy leyendo el versículo 9 de Tito capítulo 3. Carta que se escribe a Tito. Y dice, y genealogías y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Evita. Pero evita. No todas las conversaciones pueden ser
saludables, productivas. Hay conversaciones y hay personas que nos impulsan a creer más en Dios, que nos impulsan a introducirnos más en la palabra de Dios, que nos motivan, nos mueven a poder conocer más a Dios, que nos motivan, nos mueven a acercarnos más a Dios, a orar. Pero hay otras conversaciones y hay otras personas que pueden llegar a enfriar nuestro corazón, a alejarnos de Dios. Por eso no crea usted que toda conversa donde supuestamente se esté hablando de Dios puede ser productiva. Y en esto, el conocer más a Dios, el conocer más la palabra de Dios nos va a ayudar y va a ser fundamental para saber discernir qué tipo de conversaciones nos sirve, qué tipo de conversaciones son las que suman en nuestra espiritualidad y cuáles son las conversaciones que hay que derechamente desecharlas. Y fíjese lo que sigue diciendo este pasaje. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Se da cuenta que hay personas que llegan, y permítame decir esta expresión, transmitiendo en otra frecuencia. Si esto lo está advirtiendo la palabra del Señor, hace mucho tiempo, hace muchos años, hay personas que llegan en otra sintonía. La Biblia aquí lo denomina como hombre que causa divisiones. Llega con otra visión. Ya no hay solamente una visión, sino que ahora hay gente que introduce una visión diferente, distinta. Pregunta, ¿cómo sabemos nosotros que esa visión que nos están trayendo corresponde o no a la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos determinar si esa visión es de Dios o no es de Dios? Insisto, la Biblia lo advierte y no dice la Escritura que tengamos que esforzarnos en convencer o reconvencer a esta persona. La Biblia dice claramente que lo que se debe hacer con esa persona que causa divisiones, trae otra mentalidad, trae otras ideas, trae otra visión. ¿Sabe? Después de una y otra amonestación, dice la Escritura, deséchalo. O sea, al hacer lo que está diciendo la Escritura, se cumple un procedimiento bíblico de gente que quiere causar divisiones, de gente que no atiende la amonestación. Pero volvamos a lo que hemos venido diciendo. ¿Cómo vamos a saber nosotros si esa visión corresponde o no corresponde al Señor? Lo vamos a saber de acuerdo a las Sagradas Escrituras, si conocemos las Sagradas Escrituras. Usted dirá, sí, pero eso es deber de los líderes. Los líderes deben saber y conocer bien la palabra para que ellos nos adviertan a nosotros. Es la tarea del que está al frente, pero también una tarea personal. También un deber personal. El engaño puede llegar a las puertas de su casa. El engaño, usted sin saber, porque usted cree que está abriendo las puertas de su hogar a gente que le viene a hablar de Dios. Entonces usted le abre las puertas de su hogar, pueden estarle trayendo engaño. Recuerden que estos engañadores trabajan de forma encubierta. No trabajan así de forma directa. Conocen las Sagradas Escrituras o parte de ellas, pero la ocupan para enmascarar, para disfrazar el engaño, la ocupan como pantalla. Los líderes, por supuesto, con mayor razón, deben estar atentos, sí, obviamente,
pero nosotros también, cada uno de nosotros también, para saber determinar cuando hay alguien que anda trayendo una visión errada, extraviada, una visión que puede causar división. Si eso es acaso lo que hoy no está pasando eso. ¿No es lo que estamos viendo y enterándonos de forma frecuente? Por eso, el llamado de atención es a estar atentos, es a estar alerta, es a estar, como dice la palabra, velando y orando. Veamos qué dice el versículo 11 de este capítulo 3 de Tito. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Eso dice la palabra del Señor. Y mi amado hermano, mi amada hermana, amigo, amiga, que nos estás escuchando, hoy está más acentuado el engaño. Hoy hay más engaños que antes. Y hoy incluso el engaño está más sofisticado. Me gusta la imagen, lo que escribe el autor de un libro, que dice que los engañadores no son transparentes, lo digo con mis palabras, porque dice de lo contrario nadie los seguiría a ellos, si ellos realmente demostraran y dieran a conocer cuáles son sus enseñanzas. Entonces se disfrazan como que predican la verdad, pero en realidad traen mentira disfrazada. ¿Se da cuenta? Es lo que enseña la propia palabra del Señor también al respecto de eso. Habla de lobos vestidos de oveja, y que incluso dice que el propio diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Ve? Entonces, ¿cómo podemos estar preparados? Que es nuestro deber estar atentos con esta espada, con la palabra de Dios. No solamente teniendo el libro impreso, sino que teniéndola en nuestro corazón para que sea una luz encendida de forma permanente. Vamos a la primera carta de Timoteo en el capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hay que leer los versículos anteriores al versículo 6. Y escuche, dice el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Pregunta, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos cuando lo que se nos está presentando es una fábula? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que lo que se nos está presentando no corresponde a la verdad que nos presenta las Sagradas Escrituras? Dice otra traducción, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. No pierdas el tiempo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y a veces quizás nosotros invertimos tiempo en tratar de convencer a ciertas personas, en tratar de convencer a los que están en error. Y quizás esté bien en una primera parte, pero si después esa persona no quiere atender a la palabra, podemos considerar lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras. No perder el tiempo en esas cosas. No perder el tiempo en conversaciones improductivas. No perder el tiempo
en aquellas personas que no quieren sujetarse a la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a continuar con lo mismo? ¿Para qué vamos a insistir con eso? Si ya lo hicimos. Pero sigamos nosotros en nuestro contacto, sigamos nosotros en nuestro estudio, sigamos nosotros profundizando en lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso no debemos conformarnos con lo que recibimos en una reunión, sino que todos los días estar ahí en contacto con la palabra de Dios, llenarnos de palabra de Dios por todo lugar. Pero recuerde, con los oídos atentos, de que no vaya a ser de que alguien que se presente incluso como un predicador cristiano, en una radio cristiana, en un canal cristiano, solapadamente esté queriendo introducir error, esté queriendo introducir mentira. Hay una palabra que dijo nuestro amado Señor Jesucristo y que debemos nosotros, como todas las Sagradas Escrituras, considerar y vivir de acuerdo a ella. Mire lo que dice el versículo 31 del Evangelio de Juan en el capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Destaquemos esto que dice la Biblia: palabras de Jesús a los que habían creído en él. Usted sabe que Jesús no siempre en su auditorio tuvo gente que había creído en él, había diversas clases de personas. Y dice el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto se lo dijo a judíos que habían creído en él. Estas palabras son para nosotros hoy. Llenémonos de palabra, llenémonos de la verdad, y eso nos libertará. Eso nos ayudará a detectar cualquier clase de error, de engaño y de mentira. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico enlineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.